Bendiciones, hermanos y amados en Cristo. Espero que tengan un buen día. No sé la hora que pueden estar viendo este video, quizás a la noche o durante la mañana. Bueno, como sea, que el Señor les bendiga ricamente. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que está en el libro del Éxodo, allá en el Antiguo Testamento, el capítulo 6, del verso 6 al 8. Si tiene su Biblia por allí, hermano, le recomiendo que la busque, pare el video y busque el libro del Éxodo, capítulo 6, verso 6 al 8, que dice de la siguiente manera: Por tanto dirás a los hijos de Israel: Yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo, Jehová. Oramos. Padre Santo, gracias te doy, oh Señor, por darme la oportunidad, oh Padre, de compartir con mis hermanos y amigos en Cristo parte de tu palabra hoy, Señor. Que sea ella quien hable a nuestros corazones y que podamos meditar en ella. Bendice, Señor, y cuida a cada uno de mis hermanos. En el precioso nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Hermanos, haciendo un poco de memoria en lo que ha pasado el año último, 2024, y en lo que va ya de este año 2025, perdón, a muchas personas se les ha presentado el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Se les ha hablado de Dios, se les ha hablado del amor de Dios. Y allí también uno puede expresar y mostrar cuál puede ser el destino del alma de aquellos que escuchan el Evangelio, que escuchan acerca de Dios. Perdón. Y aún así muchos rechazan el Evangelio. Muchos rechazan a Jesús como su Señor y su Salvador. Cualquier persona creería que al ver esas actitudes, que recibir o de creer en Cristo puede llegar a ser quizá para muchos una opción, ¿no? Algo secundario en la vida de la persona. Pero la verdad que es algo que no se debe dejar pasar. No es algo que nosotros podamos decir, bueno, esta decisión de creer en Cristo puede esperar aún. Hay algunas cuestiones en la familia que son del seno del hogar, que uno dice, bueno, esto podemos esperar un poquito más. Así sea un arreglo en la casa, así sea tomar la decisión de salir de vacaciones o de hacer o no hacer tal o cual cosa, uno puede tomar la decisión de decir, bueno, con esto vamos a esperar un poquito más, no están las condiciones dadas. Pero la verdad que cuando se habla acerca de Cristo, esta decisión no puede esperar. Definitivamente no es algo que nosotros podamos decir, vamos a ver, esto es algo que es de segundo orden. No es así. La verdad es que todos necesitamos de Dios, en especial aquellos que aún no han creído, no han recibido el regalo de la salvación. Creer en el Señor Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida no debe ser una opción. No debería ser llamado algo secundario o algo sin importancia. No es algo que nosotros podamos darnos el lujo o el placer de decir, bueno, esto también puede esperar. No, hermano,
porque esto es algo de vida o muerte y llegará a ser la principal decisión que cualquier persona sobre la faz de la tierra tome para el resto de su vida, o la principal decisión que pueda hacer en esta vida que Dios le permite vivir. Quizá usted está escuchando este mensaje y pueda pensar y decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué es tan importante que yo crea en Jesús como mi Señor y mi Salvador? En realidad no es una cuestión si es o no importante, si es o que vale o que no vale la pena. La realidad es que usted que oye este mensaje hoy, esta palabra hoy, necesita de Dios en su vida. Le guste o no le guste, le quiera creer o no lo quiera creer, y hay allí en estos versículos que nosotros hemos dado introducción recién, encontramos varias razones que son importantes por las cuales nosotros debemos tomar una decisión y podemos decir con toda seguridad si usted necesita de Dios. Si aún no ha conocido a Cristo, si aún no ha venido a los pies de Cristo, no ha creído y no se ha arrepentido de sus pecados, usted necesita de Dios. Bueno, ¿por qué? La verdad es que sin Dios nuestra vida está bajo una carga muy, pero muy pesada. Lo dice la primera parte del versículo del versículo 6, o el versículo entero, dice: por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. ¿No? Nuestra vida sin Cristo está bajo una pesada carga. Ahí el pueblo de Israel, ahí en Egipto, estaba bajo el yugo, la opresión, y obviamente que esto era un peso que los llevaba a ser esclavos, ser la servidumbre de los egipcios en aquel entonces. Bueno, Egipto para nosotros simboliza un mundo sin Dios y la condenación de las personas que viven en este mundo, al igual que los israelitas vivieron bajo aquel tiempo de opresión, de pesada carga, bajo la servidumbre o siendo serviles a los egipcios. Entonces, si usted está sin Dios, su vida está bajo una pesada carga, ¿no? Una carga de pecado, una carga de culpabilidad, de culpas, y la carga de la ira de Dios. Y solo el Señor puede quitar esa pesada carga. Solo Dios lo puede librar de esa carga tan pesada. También nos dice en la segunda parte de Éxodo 6:6, dice: y yo os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. La promesa de Dios está allí también. Los israelitas en Egipto no eran personas o no era un pueblo que estaba libre, estaban esclavos. Y toda persona que vive en este mundo, que no cree en Jesús como su Señor y Salvador, es un esclavo, al igual que el pueblo de Israel. Una persona sin Cristo vive totalmente esclavizada del pecado. Pecados en general, ahí podemos poner los vicios, los placeres de la vida, bajo las drogas, bueno, los vicios en general, ¿verdad? Pero el pecado es quien se enseñorea de nosotros,
El pecado está por encima de nosotros y nos vuelve como si fuéramos títeres. Por eso dice que Él los va a sacar de esa pesada carga a su pueblo que estaban bajo la opresión, bajo la esclavitud. Y si usted está sin Cristo, también está bajo la esclavitud del pecado. Quizá usted puede pensar, bueno, yo no soy esclavo de nada ni de nadie. ¿No? Hay mucha arrogancia o altivez de parte del hombre en decir, bueno, yo no me esclavizo con nada, hablando de los vicios, por ejemplo. Bueno, yo puedo dejarlo cuando quiera, pero nuestro Señor Jesucristo lo deja bien claro en su palabra, allá en Juan 8:33 y 34, que dice, le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Una vez más, escuchamos a viva voz muchas personas negando o rechazando la salvación de Cristo, diciendo yo no necesito de Cristo, yo no soy esclavo del pecado, yo no soy esclavo de mis vicios. Yo puedo dejar cuando quiera, yo puedo deshacerme de estos vicios cuando quiera. Y la verdad que estamos en un error. Todo aquel que peca es esclavo del pecado. Y el único que le puede librar de la esclavitud, como ya lo hemos dicho, de esa esclavitud de pecado, es nuestro Señor Jesucristo. No hay otra manera, no hay nada que lo pueda librar de la esclavitud del pecado. Solamente Él nos libera de esa esclavitud. Y vea qué hermoso, que hasta parece como si fuera una película. Porque de la esclavitud nos lleva a ser sus hijos. Pasar de esclavos a hijos parece una historia de una película. Pero nuestro Señor Jesucristo la ha hecho realidad en nuestra vida. Y quizá de los hermanos en la fe que escuchan este mensaje pueden decir, amén, lo hizo conmigo, me sacó de la esclavitud y me pasó a ser su hijo. Amén, gloria a Dios por eso. Dice en Éxodo 6:6 una vez más, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová y os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Sin Dios, hermano, amigo que estás escuchando, sin Dios estás condenado. Y no hay nada que tú puedas hacer para salvarte. No hay nada ni nadie que pueda salvarte si no es Dios. El pueblo de Israel estaba condenado a morir en esta situación, en esta circunstancia. Estaba condenado a morir allí. No había esperanza para ellos. No había manera para ellos de salir de Egipto hasta que Dios les envió uno que sería el libertador. Todo hombre en este mundo está condenado a pasar una eternidad en el infierno. Nace el hombre condenado, vive en condenación, y si no es redimido, morirá también en esa misma condenación. ¿Por qué? Porque nadie en este mundo puede pagar ese precio por nosotros, excepto Cristo Jesús, que pagó por nosotros, pagó con su vida, derramó su sangre.
Usted puede pensar que puede comprar su redención, su salvación, que puede pagar para evitar esa condenación. No hay riqueza en el mundo que pueda pagar tal valor. El valor de un alma para librarla de la condenación. No hay nada, no hay ninguna riqueza que pueda pagar eso. Cristo pagó en la cruz con su preciosa sangre para redimirte. Solo hay una manera de ser redimido, de ser liberado de esa condenación, y la única, pero el único medio es Jesús. El único medio para el hombre de ser redimido y liberado de esa condenación es creer en Cristo Jesús. Porque solamente Él puede pagar nuestro precio. Solamente Él pudo pagar nuestro precio con la preciosa sangre de Jesús. Les culmino este mensaje, este devocional en esta oportunidad, leyendo un par de versículos que escribió el apóstol Pablo a los colosenses. Colosenses capítulo 1, el verso 13 y 14 dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así que, hermano y amigo que nos escucha, considere creer en Dios, porque usted necesita de Dios, al igual que todos necesitamos el perdón de Dios, en especial aquellos que aún no han creído en aquel que su nombre es por sobre todo nombre: Jesús, Jesucristo, mi Señor y mi Salvador, que me ha redimido con su preciosa sangre, el único que ha podido pagar el alto precio de esta alma para librarla de la condenación. Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos veremos en breve.